Buenas tardes a todos y bienvenidos al primer podcast en español de la serie Pregunta al experto, organizada por la TMA. La sesión de hoy se intitula Hablemos de mielitis transversa y neuromielitis óptica. Mi nombre es Roberta Peche y soy gerente de investigación y proyectos en la TMA. Somos una organización sin ánimo de lucro que dirige sus esfuerzos hacia el apoyo, la educación y la investigación de enfermedades neuroinmunológicas poco frecuentes. Podéis saber más acerca de la labor en nuestra página web, que es www.myelitis.org, y la primera I es Y. Antes de empezar, me gustaría comentar un par de cosas. Este podcast está siendo grabado y estará disponible en nuestra página web, y además también podréis descargároslo en iTunes. Si tenéis alguna pregunta más a lo largo del podcast que queráis compartir con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestra página de Facebook, que es facebook.com/myelitis. De antemano, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando y habéis enviado ya vuestras preguntas. Prometo hacerlo lo mejor posible para que queden resueltas la mayoría de ellas en el día de hoy. Y ahora me complace presentaros al doctor Carlos Pardo, del Centro de Mielitis Transversa de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Doctor Pardo, bienvenido. He pensado que podríamos empezar nuestro podcast de hoy aprendiendo un poquito más sobre los centros especializados y la labor que se hace en ellos. ¿Qué podría contarnos sobre, por ejemplo, el Centro de Mielitis Transversa de la Universidad de Johns Hopkins? Muchas gracias, Roberta, por la invitación a participar en este podcast. Yo pienso que la labor que estás haciendo y la labor de la Asociación de Mielitis Transversa, sobre todo en la parte educativa, es muy importante. Para responder tu pregunta, el Centro de Mielitis Transversa de la Universidad de Johns Hopkins fue el primer centro que se estableció en los Estados Unidos y tal vez en el mundo, y fue enfocado única y exclusivamente para el diagnóstico, evaluación y tratamiento de los pacientes con mielitis transversa. Desde el establecimiento del centro en el año 1999 y el año 2000, hemos tenido la oportunidad de evaluar más de 2.500 personas y pacientes que han sido diagnosticados con mielitis transversa. Desde el establecimiento de nuestro centro hemos tenido la oportunidad de esparcir la idea de establecer otros centros, y en estos momentos el centro de la Universidad de Texas en Southwestern en Dallas es el segundo centro dedicado a la investigación y el tratamiento de pacientes con mielitis transversa. Este centro en Texas está dirigido por el doctor Benjamin Greenberg, quien es un neurólogo, neuroinmunólogo también entrenado en la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, quien se trasladó a Dallas hace ya varios años y pudo establecer un centro similar al de Johns Hopkins. El propósito en el futuro y la mejor idea que tiene la Asociación de Mielitis Transversa es esparcir la idea de otros centros alrededor de Estados Unidos y tal vez del mundo que se enfoquen en el tratamiento de los pacientes con mielitis transversa, ya que esta es una enfermedad rara que aún los mismos médicos y neurólogos no tienen la oportunidad de evaluar en forma muy frecuente, y muchos de los síntomas y muchos de los diagnósticos son ignorados. De tal manera que existe un propósito de establecer centros similares a los nuestros en otras áreas de los Estados Unidos y tal vez en otras áreas de Europa y Latinoamérica. En estos momentos muchos de los neurólogos que han sido entrenados en nuestros centros se han movido a otras áreas del mundo. En estos momentos existe ya el inicio de un centro de mielitis transversa similar en la Universidad de Cincinnati, en Ohio, en el Hospital de Niños de Cincinnati. También un colega
entrenado en la Universidad de Antioquia en Colombia, quien se entrenó también en los Estados Unidos en nuestro centro, ha establecido una clínica con una perspectiva similar en la Universidad de Antioquia en Medellín. Y existen colegas en otras áreas como en Francia, en Italia, que están muy interesados en continuar los trabajos enfocados a la mielitis transversa. Muchísimas gracias por esa introducción tan detallada sobre los centros, doctor Pardo. Y ahora me gustaría hablar un poquito sobre la información general y causas de las enfermedades. ¿Qué sabemos realmente al día de hoy sobre lo que es la mielitis transversa? O sea, ¿se podría decir que es un término que engloba varios problemas de la médula espinal? Sí, Roberta, el término mielitis transversa es desafortunadamente uno de esos términos en medicina que han sido utilizados en forma errónea, principalmente porque incluye diferentes diagnósticos y diferentes problemas patológicos. Sin embargo, para tener el concepto claro, la mielitis transversa en general se entiende como la inflamación de la médula espinal. Todos los problemas inflamatorios de la médula espinal obviamente van a causar una variedad de síntomas clínicos, desde problemas de tipo motor, debilidad de miembros inferiores o superiores, hasta problemas de tipo sensorial, en los cuales hay problemas de percepción de dolor, o hay problemas de anestesia, o problemas de sensibilidad en ya sea en los miembros superiores o inferiores. Pero también la médula espinal es un órgano muy importante para la función de otros órganos, por ejemplo, la vejiga, y en cierta medida cuando hay problemas de la médula espinal también hay problemas de disfunción o malfunción de la vejiga. Y esto conlleva que muchos problemas de la médula espinal son inmediatamente diagnosticados como mielitis transversa. En general, el concepto básico es que la mielitis transversa implica una inflamación de la médula espinal, y esa inflamación puede ser producida ya sea por problemas de tipo autoinmune o problemas infecciosos o posinfecciosos. De tal manera que el diagnóstico de mielitis transversa puede implicar una variedad de diagnósticos etiológicos o diferentes causas, lo cual ha creado obviamente bastante confusión. En el pasado, particularmente en los años 80, 90 y aún al inicio de los años 2000, muchos de los pacientes con esclerosis múltiple que presentaban inflamación inicial de la médula espinal fueron erróneamente diagnosticados como mielitis transversa, y muchos de esos pacientes evolucionan a fases de esclerosis múltiple. Sin embargo, el concepto que tenemos ahora es que la mielitis como tal está generada ya sea por problemas de tipo autoinmune, como pasa en una enfermedad que se llama neuromielitis óptica, en la cual el sistema inmune produce un ataque inmunológico contra la médula espinal y los nervios ópticos, o puede causar por puede ser causada por otros problemas, como problemas infecciosos. Es muy frecuente que niños o adultos experimenten problemas infecciosos, y ocasionalmente, afortunadamente es raro, pero después de problemas infecciosos algunas personas pueden desarrollar inflamación de la médula espinal, que es básicamente una forma de mielitis. De todas maneras, el resumen para contestar tu pregunta es sí, la mielitis transversa puede ser producida por muchas causas, y en el diagnóstico de mielitis transversa se han incluido muchos factores etiológicos, pero lo más importante desde el punto de vista clínico, y lo más importante para el neurólogo y para el médico en general, es tratar de determinar cuál es la causa de la inflamación de la médula espinal. Muchas gracias, doctor Pardo, por esto. También ha mencionado ya brevemente
algo sobre la neuromielitis óptica. Y ya que estamos, pues, ¿qué es entonces la neuromielitis óptica y en qué difiere de la mielitis transversa? La neuromielitis óptica es un diagnóstico muy específico de problemas de inflamación de la médula espinal. La mayoría de pacientes con neuromielitis óptica tienen episodios de mielitis transversa que es recurrente. La diferencia con las formas aisladas de mielitis transversa es que la neuromielitis óptica también tiene tendencia de afectar los nervios ópticos, produciendo problemas visuales que están asociados con un problema neurológico que se denomina neuritis óptica. En estos momentos sabemos muy claramente que la neuromielitis óptica está ocasionada por un problema autoinmune en el cual el sistema inmune produce anticuerpos, que son proteínas especializadas del sistema inmune, que producen un ataque específico contra estructuras de la médula espinal y del nervio óptico. Ese anticuerpo se ha identificado como un anticuerpo que ataca específicamente una molécula de la membrana celular que se llama aquaporina 4, que es una molécula que está a cargo de una función de transporte de agua para el sistema celular. Por razones desconocidas y por factores que aún están en investigación, el sistema inmune desarrolla una autoinmunidad contra esa molécula y eso se traduce en muchos pacientes en problemas de tipo mielitis que tiene tendencia a ser recurrente, lo cual significa que el paciente puede tener varios episodios de mielitis con intervalos de meses o años. Y simultáneamente o en otros casos, en forma aislada, pacientes pueden tener episodios de neuritis óptica en el cual el ataque inmunológico no es necesariamente específico contra la médula espinal, sino contra el nervio óptico, lo cual se traduce en problemas de tipo visual y en tipo problemas de ceguera. Estos problemas de neuromielitis óptica fueron diagnosticados inicialmente como mielitis transversa, pero desde hace aproximadamente 10 años, en el año 2004-2005, investigadores en la Clínica Mayo de los Estados Unidos encontraron que la causa de estas mielitis estaba asociada con ese problema autoinmune. De tal manera que el diagnóstico de neuromielitis óptica es ya mucho más específico y comparado con la mielitis transversa implica que el factor causante es un problema de tipo autoinmune. La mielitis transversa en general, como había mencionado anteriormente, implica inflamación, pero esa inflamación es ya causada por diferentes agentes o por diferentes problemas autoinmunes o infecciosos. El conocimiento de la mielitis óptica y el hallazgo de que está asociado a un anticuerpo ha sido un avance muy importante para entender las mielitis y sobre todo porque facilita un tratamiento ya más específico para el grupo de pacientes que son diagnosticados con ese problema de neuromielitis óptica. Muchas gracias por esa aclaración, doctor Pardo. Ahora, volviendo al tema de la mielitis transversa, ¿hay algún subtipo de mielitis transversa que ahora mismo está siendo observada en niños pequeños? ¿Y qué nos puede contar sobre la mielitis transversa flácida, que ahora también está teniendo más, importancia mediática, diría yo? Roberta, esa es una pregunta muy interesante, sobre todo muy actual en estos momentos. En los Estados Unidos, en el año 2014, particularmente en el verano, hubo focos de enfermedades que parecían polio y que parecían problemas de tipo mielítico que seguían problemas
de tipo respiratorio, infección respiratoria o manifestaciones virales de el tracto respiratorio alto. Muchos de estos niños desarrollaron unas formas de mielitis o mielopatías que fueron bastante agresivas y produjeron problemas bastante rápidos como parálisis, que en cierta manera se asemejaba mucho a lo que se había observado a los problemas de la poliomielitis en décadas anteriores. De tal manera que esta forma de mielitis flácida o mielopatía flácida se ha interpretado como una enfermedad que se asemeja a la poliomielitis, sin ser necesariamente poliomielitis. El diagnóstico de poliomielitis es básicamente un término médico que implica que la infección o que el daño de la médula espinal está concentrado en la sustancia gris de la médula espinal, donde están las neuronas que tienen el control motor de los diferentes partes del cuerpo, extremidades altas o extremidades bajas. De tal manera que lo que se entiende de estas formas de mielitis en estos niños es que por algún motivo virus y particularmente virus de la familia de los enterovirus producen un ataque específico a esa sustancia gris de la médula espinal y daño de las neuronas motoras, lo cual tiene consecuencias extremadamente graves como la parálisis de miembros superiores o de miembros inferiores. Afortunadamente, estos focos de mielitis transversa flácida han sido restringidos a áreas de los Estados Unidos y no hay evidencia que se estén difundiendo a otras áreas de los Estados Unidos o otras áreas del mundo, y al parecer está relacionado muy íntimamente con un serotipo muy específico de un enterovirus que se ha denominado D68 y que afortunadamente no tiene una potencialidad de transmisión muy rápida o extensa como otros virus, como los virus de enterovirus o poliomielitis. De tal manera que ya estamos aprendiendo un poco más acerca de ese tipo de mielopatías y probablemente en el futuro necesitamos tratar muy agresivamente estos niños cuando comienzan con los síntomas de mielitis. Es fácil identificar la mayoría de estos pacientes, pues la mielopatía está precedida por infecciones respiratorias altas, faringitis o neumonías o otras formas de enfermedad respiratoria alta. En el futuro es muy probable que tengamos una mejor forma de diagnosticar estos niños y proveer un tratamiento más específico que permita o que evite el desarrollo de los problemas paralíticos que se han observado en todos estos niños con esta forma de mielitis. Vale, muchas gracias, doctor Pardo. Y para acabar un poquito el tema de la información general y de las causas, una pregunta que nos ha llegado muchas veces. ¿La mielitis transversa se puede adquirir como consecuencia de la vacuna H1N1 distribuida en 2010 o también de otras vacunas? Roberta, esta es una pregunta muy interesante porque las madres y los padres de niños siempre tienen el temor de problemas neurológicos, sobre todo mielitis o encefalitis, cuando están vacunando a sus hijos. Hasta el momento, ningún estudio epidemiológico conducido por el Centro de Enfermedades Infecciosas en los Estados Unidos y ningún otro estudio epidemiológico en otras áreas del mundo, particularmente en Europa, han demostrado que existe una relación directa entre vacunas y la presencia de mielitis transversa. Cuando se notó la epidemia del influenza asociada por el virus H1N1,
hubo mucho temor acerca de la vacunación masiva y la posibilidad de que hubieran consecuencias graves como mielitis transversa. Sin embargo, los estudios en general de seguimiento de los pacientes que recibieron esta vacuna revelaron que el índice de problemas neurológicos fue muy negligente y no necesariamente hubo una asociación entre vacuna y presencia de enfermedades neurológicas, incluyendo la mielitis transversa. Otras vacunas también han sido implicadas en como un factor potencial para enfermedades o complicaciones neurológicas, por ejemplo, las vacunas para hepatitis o aún las vacunas que se han introducido en los últimos años para cáncer cervical o poliomavirus y otras formas virales. Estas vacunas en estos momentos no se ha demostrado que tengan una relación directa con problemas neurológicos. En el pasado existieron vacunas que ya no están en uso, particularmente en Latinoamérica y en otras áreas del mundo, vacunas contra la rabia que fueron desarrollados en el sistema nervioso de animales huéspedes y que fueron utilizados en los años 60, 70 y aún en los 80 para prevención de problemas de rabia. Estuvieron asociados a reacciones encefalomielíticas. Sin embargo, ese tipo de vacunas ya no están en uso. Muy raramente hay otras vacunas, particularmente contra la fiebre amarilla, que se utilizan en pacientes o en personas que tienen viajes proyectados al África o al Asia, donde hay problemas de fiebre amarilla. Esta vacuna tiene el potencial de producir muy raramente problemas de tipo neurológico, pero en cierta medida el riesgo versus el beneficio de recibir la vacuna está a favor de la vacuna, puesto que muchas de esas enfermedades como la fiebre amarilla realmente son mortales. Y si el paciente no está vacunado, no tiene inmunidad para esos virus, realmente va a tener problemas si el paciente es expuesto al virus. De tal manera que el resumen de esta pregunta que haces es, a este momento no hay ninguna evidencia que vacunas estén asociadas directamente a la presencia de mielitis transversa. Muchas gracias, doctor Pardo. Ahora nos desplazamos más en el tema de diagnosis y el tema de síntomas. ¿Cómo se puede diagnosticar la mielitis transversa cuando no hay una presentación homogénea de síntomas en todos los pacientes? Roberta, ese es un aspecto muy importante y la Asociación de Mielitis Transversa tiene campañas con médicos y con personal de salud para instruir claramente al personal de salud y también a los padres cómo detectar problemas que puedan estar asociados a la mielitis transversa. El diagnóstico de mielitis transversa se basa en el perfil clínico, particularmente los síntomas que presentan pacientes, ya sean niños o adultos, en los cuales exista una evidencia clara de daño de la médula espinal. Los síntomas más frecuentes son síntomas de tipo motor, con debilidad muscular, ya sean miembros inferiores o miembros superiores. También existen problemas de tipo sensorial, en los cuales hay presencia de adormecimiento de las extremidades superiores o inferiores o presencia de dolor. Y estos síntomas motores y sensitivos frecuentemente están asociados con disfunción o sintomatología de la vejiga, en los cuales los pacientes se quejan de incontinencia urinaria o un incremento excesivo de la frecuencia urinaria con síntomas de urgencia y disfunción de el control
de la vejiga. De tal manera que muchos de los síntomas son clínicos y los trabajadores de salud, ya sea en los centros de emergencia o clínicas, deben estar alerta a la presencia de estos síntomas que sugieran daño de la médula espinal. Una vez hay sospecha de problemas de tipo mielopático o de mielitis, los encargados de evaluar los pacientes, ya sean médicos o pediatras o internistas o neurólogos, deben evaluar la estructura de la médula espinal, y tal vez el mejor método de evaluación es el uso de la resonancia magnética para identificar si hay algún segmento de la médula espinal que esté afectado por algún problema de tipo inflamatorio o otra causa de la disfunción de la médula espinal. Es muy frecuente que una vez se identifican anormalidades en la resonancia magnética, los clínicos o neurólogos o personas que estén a cargo de la evaluación de los pacientes sospechosos de tener una mielitis ordenen estudios de líquido cefalorraquídeo utilizando la punción lumbar. Eso es un estudio que es extremadamente importante porque el estudio del líquido cefalorraquídeo va a revelar y demostrar si hay evidencia clara de un problema inflamatorio en la médula espinal. Los estudios de líquido cefalorraquídeo también facilitan la investigación de causas de estos problemas inflamatorios. Líquido cefalorraquídeo es una fuente importante de investigación para saber si hay problemas de tipo desmielinizante, como los que están asociados a problemas inflamatorios de la médula espinal, como la esclerosis múltiple, o también para investigar infecciones como diferentes tipos de infección viral que ocasionalmente pueden producir mielitis transversa. Una vez el clínico ha colectado la información con la resonancia magnética y el líquido cefalorraquídeo, debe también enfocarse a investigar si hay algún problema de tipo sistémico. Para ello, estudios de serología y estudios de sangre para identificar factores potenciales involucrados como causa en la mielitis son extremadamente importantes. Por ejemplo, los estudios de sangre pueden facilitar un conocimiento acerca de la presencia de enfermedades autoinmunes, particularmente problemas como el que he mencionado anteriormente, la neuromielitis óptica. Los estudios de anticuerpos en la sangre para neuromielitis óptica proveen una ayuda bastante grande para identificar este tipo de mielitis. También el estudio de la sangre puede aportar información importante para identificar problemas infecciosos o otro tipo de problemas autoinmunes. Y es también importante clarificar que estudios en la sangre pueden facilitar la identificación de problemas o deficiencias vitamínicas que son el substrato en algunos pacientes de enfermedades de la médula espinal, particularmente cuando hay deficiencia de factores nutricionales importantes como la vitamina B12 o otro tipo de nutrientes. De tal manera que la evaluación y el diagnóstico certero de la mielitis transversa implica una evaluación clínica muy buena por parte de los clínicos o de los trabajadores de salud involucrados en la evaluación del paciente, pero también la evaluación del paciente con técnicas diagnósticas como la resonancia magnética, los estudios de líquido cefalorraquídeo y también los estudios de sangre para determinar si hay factores infecciosos, metabólicos o factores autoinmunes involucrados en la presencia de los síntomas. Muchas gracias, doctor Pardo. Y en el caso de la neuromielitis óptica, ¿cómo se diagnostica? ¿Es lo mismo o difiere?
La neuromielitis óptica en cierta manera es idéntica. La forma como se evalúa a los pacientes es idéntica en todos los pacientes que presentan con problemas de mielopatía o mielitis. En el caso de la neuromielitis óptica, la resonancia magnética nuclear puede ayudar a identificar a pacientes, puesto que los hallazgos, si no necesariamente son específicos, sí pueden ser de bastante ayuda para identificar pacientes con neuromielitis óptica, puesto que la mielitis tiene tendencia a ser bastante extensa. A los pacientes con neuromielitis óptica en una gran mayoría presentan resonancias magnéticas en las cuales la médula espinal tiene tendencia a tener lesiones inflamatorias extensas. En adición a la resonancia magnética, se debe hacer un estudio de sangre para identificar el anticuerpo, que, como decía anteriormente, es el anticuerpo contra la aquaporina 4, o conocida también como el anticuerpo NMO. Esto es una forma de diagnóstico que es bastante específica para ese grupo de pacientes. Desafortunadamente hay muy pocos centros en el mundo que tienen la capacidad de hacer una evaluación adecuada de la sangre para detección de este anticuerpo. En los Estados Unidos, la Clínica Mayo, el laboratorio de la Clínica Mayo es el centro de referencia para este tipo de estudios. En Europa, la Universidad de Oxford, y en España, particularmente en Barcelona, el doctor Josep Dalmau, tienen laboratorios especializados en la detección de este tipo de anticuerpos. De tal manera que el diagnóstico de la neuromielitis óptica implica no solamente el diagnóstico clínico, pero también la evaluación por resonancia magnética y los estudios serológicos para identificar el anticuerpo contra la aquaporina 4. Muchas gracias por esta explicación tan valiosa, la verdad. Hemos hablado de causas, hemos hablado de diagnosis y síntoma. Hablemos de tratamientos y de control. Pues, ¿qué tratamientos hay hoy en día para la mielitis transversa y para la neuromielitis óptica? ¿Hay medicamentos que puedan contribuir a mejorar las secuelas que dejan las dos enfermedades? Y existen en Argentina, en este caso porque nos ha llegado la pregunta, pero en Argentina o en Latinoamérica o en España, ¿qué hay? Esta pregunta es muy importante porque es necesario entender que el tratamiento de las formas de mielitis debe ser un tratamiento adecuado, agresivo y sobre todo a tiempo. Uno de los problemas que encontramos frecuentemente en nuestra práctica clínica, aún en los Estados Unidos, es que existe un tiempo muy prolongado entre el diagnóstico de la mielitis y el tratamiento de la mielitis. Y sobre todo si ese tratamiento no se hace en forma temprana, el paciente va a estar expuesto a bastantes problemas en el futuro. La forma de tratar las mielitis implica el tratamiento de la inflamación que está ocurriendo en forma aguda en la médula espinal. Una vez se ha descartado la presencia de otros factores en la presencia de un daño de la médula espinal, como compresión de la médula espinal por discos herniados o compresión debida a daño de la columna vertebral por degeneramiento de los cuerpos vertebrales o otro tipo de patologías, el tratamiento de la mielitis debe ser agresivo, y la mejor forma es el uso de esteroides. Generalmente los esteroides es la primera forma de tratamiento de la mielitis.
se utilizan como infusiones intravenosas por un periodo de 3 a 5 días y de acuerdo a la respuesta de los pacientes a ese tratamiento con esteroides, se puede continuar tratamientos mucho más específicos. En general, si la mielitis está asociada con problemas postinfecciosos o con problemas autoinmunes, muchos pacientes responden en forma adecuada a la infusión con esteroides intravenosos, pero algunos que no responden en forma adecuada necesitan un tratamiento agresivo que facilite el control del problema inflamatorio. Hay dos formas comunes de continuar ese tratamiento agresivo. Una forma común es el uso de una técnica de recambio plasmático que también se denomina plasmaferesis, en la cual la sangre es sometida a un sistema de filtración que extrae proteínas involucradas en el sistema inmune, en las cuales puede haber algunas que están produciendo el daño contra la médula espinal. Ese es un tratamiento, por ejemplo, que es muy bueno para pacientes que tienen neuromielitis óptica, pues estos pacientes tienen presencia de anticuerpos o inmunoglobulinas contra la aquaporina 4 y la plasmaferesis o recambio plasmático va a facilitar la filtración de esos anticuerpos de tal manera que no va a haber un ataque inmunológico contra la médula espinal. Muchas veces, desafortunadamente, el acceso a recambio plasmático o la plasmaferesis es muy difícil en centros hospitalarios que no tienen la tecnología adecuada, y en muchos países latinoamericanos y aún en los Estados Unidos y en Europa, el uso de recambio plasmático está restringido a hospitales universitarios o hospitales de referencia, y muchos centros primarios y muchos hospitales primarios o secundarios no tienen acceso a este tipo de tecnología. De tal manera que cuando no existe acceso al recambio plasmático, otra posibilidad es utilizar medicaciones inmunosupresoras. La más común es probablemente la ciclofosfamida, que es una medicación inmunosupresora que ha sido conocida desde hace muchas décadas y que permite el control de reacciones inmunológicas y eventualmente el control del proceso inflamatorio que está dañando la médula espinal. Sin embargo, la escogencia de ese tipo de tratamientos debe ser muy cuidadosa, porque estas medicaciones y estas formas de tratamiento pueden también exponer al paciente a problemas adversos y complicaciones que son importantes de evitar. Muchos de estos tratamientos, como la infusión de ciclofosfamida, pueden producir problemas secundarios que incluyen daño de el músculo cardíaco o aún problemas de cistitis hemorrágica que obviamente van a ocasionar problemas importantes al paciente. De tal manera que lo más importante es que el médico que está a cargo de evaluar la mielitis transversa tome decisiones basadas en la evolución del paciente. No todos los pacientes necesitan recambio plasmático, no todos los pacientes necesitan recibir ciclofosfamida. Hay muchos pacientes que evolucionan en forma muy adecuada únicamente con el uso de esteroides. De tal manera que el tratamiento agudo depende no solamente de cómo esté evolucionando el paciente, pero también depende de la magnitud de los problemas inflamatorios que el paciente esté sufriendo durante esa fase aguda. Muchas gracias, doctor Pardo. Y hemos hablado de la ciclofosfamida y ahora pues quieren saber si hay algún tipo de tratamiento alternativo o algo que pueda servir de complemento a los tratamientos que ya se suponen como especialmente eficaces.
Una cosa importante, Roberta, para clarificar antes de continuar con el tema del tratamiento es, desafortunadamente, la mielitis transversa es una enfermedad que es relativamente rara y comparado con otras enfermedades neurológicas, como enfermedad cerebrovascular o como otros problemas de tipo degenerativo, como enfermedad de Alzheimer o como aún la esclerosis múltiple, no ha habido una oportunidad de hacer estudios clínicos controlados para demostrar cuál es la mejor o la forma más eficiente de tratar pacientes con mielitis transversa. De tal manera que lo que mencioné anteriormente acerca del uso de los esteroides, acerca del uso de la ciclofosfamida y aún del uso de la recambio plasmático ha sido basado en un aprendizaje empírico de muchos neurólogos que en el pasado han utilizado estas medicaciones en grupos de pacientes. Sin embargo, en el futuro es muy importante establecer estudios multicéntricos que faciliten la identificación de mejores tratamientos para pacientes con mielitis transversa y sobre todo para documentar si realmente estos tratamientos son efectivos. Tu pregunta es importante, es qué otras cosas hay disponibles en el armamentario de los médicos para tratar la mielitis transversa. Durante la fase aguda también se ha utilizado medicaciones como las inmunoglobulinas intravenosas. Este tratamiento aún es bastante controversial. No existe, no existe ningún estudio clínico que haya demostrado la efectividad de las inmunoglobulinas intravenosas en el tratamiento de la mielitis transversa. Sin embargo, es importante clarificar que además de los tratamientos inmunológicos, un aspecto extremadamente importante para los pacientes de la mielitis transversa es tratar otros problemas inherentes a la mielopatía. Por ejemplo, es extremadamente importante estar seguros de que no hay problemas de tipo infeccioso. Es importante tratar los problemas de la vejiga y la disfunción del sistema urinario, puesto que estos problemas conllevan a la presencia de infecciones y otros problemas que eventualmente pueden complicar aún más a los problemas neurológicos en pacientes con mielitis transversa. Es importante que desde el inicio de la mielitis transversa el paciente tenga una evaluación por un rehabilitador o por una terapista o terapistas físicos que faciliten un programa y diseñen un programa de rehabilitación agresiva, lo cual permita la recuperación de funciones sensitivas y motoras. Esta parte es muy importante porque las medicaciones antiinflamatorias no son la única respuesta a la mielitis. Es extremadamente importante que los clínicos, que los trabajadores de salud y sobre todo los pacientes y sus familias entiendan que el tratamiento no es única y exclusivamente con esteroides o medicaciones antiinflamatorias, sino que el programa de rehabilitación debe ser muy importante y debe ser establecido rápidamente para facilitar una recuperación rápida. Si no hay rehabilitación, aún en presencia de las mejores medicaciones antiinflamatorias, es muy probable que los pacientes continúen en una fase de deterioro neurológico y por ello es importante utilizar todos estos recursos que se puedan para estar seguros que los pacientes no progresan a parálisis o problemas neurológicos más agresivos. Muchas gracias y sobre todo gracias por poner hincapié en algo tan importante como es la rehabilitación también en estas enfermedades, ¿no? Y luego nos ha llegado una pregunta sobre el cansancio provocado por estas enfermedades. ¿Qué lo causa? ¿Y hay alguna medicación para mejorar el cansancio? Roberta, el problema de cansancio y el problema de fatiga en los pacientes con mielitis transversa es muy frecuente. Una de las causas más importantes es que el exceso
de actividad física y el consumo de energía producido por el problema de tipo motor o problemas de tipo ambulatorio están involucrados en la presencia de estos síntomas. Es muy frecuente que pacientes lleguen a nuestras clínicas con quejas acerca de fatiga y cansancio. Y generalmente lo que nosotros le explicamos a nuestros pacientes es que esa fatiga y ese cansancio es derivado del consumo alto, incrementado, puesto que muchos de sus pacientes tienen problemas de debilidad muscular que se traducen en problemas de la marcha o mucho más consumo de energía para establecer una función motora. Es importante saber que la fatiga y el cansancio pueden ser ayudados en cierta medida por un buen programa de rehabilitación, puesto que el rehabilitador o los terapistas pueden facilitar un mejor condicionamiento físico que le permita a los pacientes que están experimentando estos problemas un mejor consumo de energía y una mejor educación en términos de ejercicio y actividad diaria en general. Otro de los problemas importantes de fatiga y cansancio es una falta de sueño, de un sueño reparador. Es muy frecuente que pacientes con mielitis experimenten dolor crónico, experimenten espasmos musculares durante la noche que interrumpen el sueño y experimenten otros problemas como incremento de la urgencia urinaria o incremento de problemas de tipo vejiga que deterioran el curso del sueño. En ese sentido, todos esos factores obviamente influencian la presencia de fatigabilidad y cansancio, y por eso es muy importante que los pacientes y sus familias, y lo mismo que los médicos y rehabilitadores, identifiquen cuáles son los aspectos de la vida diaria de sus pacientes que pueden estar involucrados en la presencia de ese cansancio y fatiga. Muchas gracias, doctor Pardo. Ahora me gustaría que nos fuéramos más hacia los aspectos recurrentes de las enfermedades y también a la conversión a esclerosis múltiple. Hemos tenido uno de nuestros oyentes que nos ha preguntado efectivamente sobre la esclerosis múltiple. Nos comenta que tiene 2 familiares cercanos enfermos de esclerosis múltiple y nos pregunta ¿qué probabilidad hay de que la mielitis transversa o la neuromielitis óptica sean diagnosticados como esclerosis múltiple? Eso también lo ha mencionado ya al principio, pero nos vamos un poquito a refrescar la memoria. Sí, esa es una pregunta muy interesante y como había mencionado anteriormente, en los 80, 90 y aún a los inicios del año 2000, muchos de los pacientes con neuromielitis óptica y muchos de los pacientes con esclerosis múltiple fueron diagnosticados con mielitis transversa. Como les decía anteriormente, mielitis transversa es inflamación de la médula espinal. Tanto la neuromielitis óptica como la esclerosis múltiple producen inflamación de la médula espinal, de tal manera que desde el punto de vista médico y desde el punto de vista técnico, la mielitis transversa puede ser la primera manifestación de una esclerosis múltiple o de una neuromielitis óptica. Y por eso es importante que el clínico y el neurólogo estén alertas a la presencia de esas enfermedades cuando un paciente con enfermedad de mielitis transversa es diagnosticado. ¿Cuántos pacientes con mielitis transversa pueden evolucionar a esclerosis múltiple cuando al inicio el problema es único y exclusivamente en la médula espinal? Hay muchos estudios que han tratado de clarificar esa pregunta y las estadísticas en diferentes estudios muestran que en pacientes con mielitis transversa aproximadamente entre el 10 y 30% de los pacientes pueden hacer una transición a problemas de esclerosis múltiple. Sin embargo, muchos de esos estudios han sido sesgados, puesto que cuando se hicieron
no existían unos recursos adecuados para establecer un diagnóstico certero de la esclerosis múltiple o otras enfermedades como la neuromielitis óptica. En estudios recientes es muy claro que la mayoría de los pacientes que tienen mielitis asociada a esclerosis múltiple también tienen problemas en otras áreas del sistema nervioso central. De tal manera que cuando hay pacientes con mielitis transversa, es necesario hacer resonancias magnéticas del cerebro para clarificar si no hay ningún signo de enfermedad desmielinizante en el cerebro. Y en el caso de la neuromielitis óptica, nuevamente muchos pacientes en muchas décadas anteriores fueron diagnosticadas como mielitis transversa y únicamente en los últimos años, cuando se ha descubierto el anticuerpo contra la neuromielitis óptica, es cuando hemos entendido que hay un subset de pacientes que no necesariamente siguen el curso de la mielitis transversa y son los pacientes que tienen mielitis recurrente o mielitis que se presenta con intervalo de meses o de años. De tal manera que la pregunta de nuestro oyente acerca de los dos familiares con esclerosis múltiple puede ser explicado que en la forma que estos pacientes probablemente tenían más específicamente problemas de enfermedad desmielinizante y si hay otros problemas de mielitis transversa, obviamente es imperativo investigar que no estén asociados con esclerosis múltiple. Muchas gracias, doctor Pardo, por esta explicación. Y luego, otra oyente nos pregunta si la neuromielitis óptica puede pasar de madre a hijo y si existe en el mercado algún remedio que bloquee la progresión de la enfermedad, aparte de la azatioprina. Es una pregunta muy interesante. En estos momentos hay estudios muy activos para investigar si madres que tienen neuromielitis óptica tienen el potencial de pasar anticuerpos a sus hijos. La respuesta es, en estos momentos no existe una demostración evidente y clara de que eso suceda. De tal manera que la respuesta a esa pregunta es, en estos momentos no hay evidencia que las madres con neuromielitis óptica pasen la enfermedad a los hijos. Número uno, porque no existe evidencia que esto sea un problema de tipo genético, y número dos, porque el anticuerpo, si puede estar presente en la circulación materna, generalmente desaparece rápidamente cuando llega al feto o llega al niño en útero. Entonces, es muy probable que no sea necesario que una madre necesite un sistema o un tratamiento para bloquear la transferencia de anticuerpos al hijo, pero obviamente es importante que esa madre tenga un tratamiento adecuado para la neuromielitis óptica. Algunos de los tratamientos de la neuromielitis óptica en mujeres embarazadas incluye la presencia o el tratamiento con medicaciones que bloquean la producción de anticuerpos y obviamente bloquean la producción del anticuerpo contra la aquaporina 4. Muchas gracias, doctor Pardo. Hablemos de un poco de pronósticos a largo plazo. Nos ha llegado una pregunta que nos dice, al parecer la mielitis transversa que padezco va avanzando muy lentamente. Solo padezco un leve cojeo desde hace años. Y nos dice, ¿cuál es mi expectativa de calidad de vida? La calidad de vida y particularmente lo que denominamos qué va a pasar después de una mielitis transversa depende de varios factores. Número uno es de la magnitud y la extensión de la lesión inflamatoria en la médula espinal. Depende de qué cantidad de daño se establezca durante la primera fase aguda de la enfermedad. Depende de la habilidad del sistema nervioso y la médula espinal para recuperarse. En el caso de la paciente que hace la pregunta, es muy claro que si hay todavía un problema de debilidad muscular que se traduce en presencia de un cojeo que ha sido permanente, que la médula espinal tuvo un daño permanente. Sin embargo, los programas de neurorehabilitación y de terapia física
deben ser encaminados para mantener una función y no solo mantener, pero también para recuperar la función que se ha perdido. Y aquí en esto voy a ser bastante enfático, y es que las secuelas de la mielitis transversa pueden ser recuperadas si existe un programa agresivo desde el punto de vista de terapia física y rehabilitación. De tal manera que la expectativa de vida depende de los factores iniciales de la mielitis transversa, qué tanto daño produjo la mielitis transversa al inicio, pero también qué tan agresivo fue el programa de rehabilitación. Hay pacientes que, a pesar que tienen problemas de mielitis leve, quedan con bastantes secuelas neurológicas simplemente porque el programa de rehabilitación y actividad física fueron mínimos y no hubo un énfasis en recuperar la función motora o sensitiva que se perdió durante el ataque inicial. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Pardo. Creo que hemos abordado durante la tarde de hoy todos los temas de los que queríamos hablar y las preguntas que nos han hecho los oyentes. Dar las gracias a los oyentes por estar aquí con nosotros hoy y también, sobre todo, a usted, doctor Pardo, para sacar el tiempo para contestar a todas las preguntas y muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, y espero que todas las personas que escuchen este podcast vayan a las páginas de la Asociación de Mielitis Transversa y se enteren aún más de los programas educativos y sobre todo del énfasis educacional de la asociación. La página del Centro de Mielitis Transversa de Johns Hopkins y también de la Universidad de Texas Southwestern también contienen material educativo importante que pueden servir para una mejor ilustración acerca de estos problemas asociados con mielitis transversa. Eso es. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias, doctor Pardo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor.